Líder, precios bajos todos los días. Presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos quienes se incorporan a la red Arcatel a través de los 23 canales regionales desde Arica y hasta Antofagasta y por supuesto también a través de las distintas plataformas que nos acompañan en distintos lugares de nuestro país, en la red, también por supuesto a través de terra.cl. Estamos comenzando esta conversación en esta semana y estamos con Lili Pérez, senadora de Amplitud. Gracias, senadora, por aceptar la invitación. Gracias, Carlos, por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes. Me encanta además promover y ayudar a la promoción de medios de comunicación regionales. Es muy importante. Me parece. Vamos a estar conversando justamente de temas que tienen que ver con las regiones, inquietudes directamente relacionadas con su zona, también con la zona en la que usted representa. Pero partamos hablando por algo que a comienzos de esta semana se implementó la modificación al MEPCO, este sistema de estabilización de precios de los combustibles. Usted participó en la implementación en la escritura, por supuesto, en este proyecto, que ha tenido que ser modificado, que ha tenido que ir avanzando en términos de poder establecer una perfectibilidad en el tiempo, una cobertura mayor. En ese sentido, preguntarle acerca de qué le parece ya este proyecto promulgado, por supuesto, y que tiene ya que ver con necesidades directas de los consumidores de los combustibles. Bueno, Carlos, esta firma de este proyecto, de comienzo de esta semana, obedece a un reconocimiento, yo creo, del gobierno, del actual gobierno, de entender que como se estaba implementando no estaba funcionando. Entonces todos decíamos, por fin, los miembros de la Comisión de Hacienda y Economía, que es mi caso del Senado, decíamos, por fin esto había que meterle mano, y fuertemente, porque efectivamente todo lo que era el Fondo de Estabilización del precio de los combustibles no era para todos igual con respecto al octanaje. Y eso es muy importante, que ahora a partir de este nuevo proyecto, cada vez que haya una baja en los combustibles tiene que ser para todos por igual, y eso es muy importante con respecto a este fondo de estabilización, porque antes eran porcentajes, dejaban fuera el de 95, por ejemplo, o el 97 que es una buena cantidad de automóviles, digamos, en el país, en el parque, la presencia de 95 octanos es importante. Efectivamente, Carlos, entonces era muy importante y por eso obviamente nos estaban acompañando dueños de transporte, gente transportista, gente de los camiones, gente de transporte público. Muy importante esta firma de este proyecto y esta con discusión inmediata. Por lo tanto, yo te diría que en un par de semanas más, la discusión inmediata, esta semana comenzó la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Yo calculo que en 10 días más esto nos tiene que llegar a nosotros ya para que lo tengamos para la sala del Senado. En ese sentido, preguntarle acerca de el mecanismo, cómo está funcionando, cómo funciona en términos simples, prácticos, para quienes nos están viendo en las distintas regiones y piensen que a lo mejor esto es solo para Santiago, también involucra a todo el país. En definitiva, ¿en qué consiste en términos prácticos para el consumidor, para aquel que le echa benzina a su auto todos los días? Digamos? Bueno, efectivamente este fondo lo que busca, Carlos, es que cada vez que hay, como nosotros como país no somos productores de petróleo, ¿no?, sino que tenemos que importarlo. Y desgraciadamente estamos sometidos entonces a los vaivenes del comercio internacional y del mundo internacional. Cada vez que hay una guerra, cada vez que hay problemas bélicos, esto afecta también a un país como el nuestro, como Chile. Por esa razón es tan importante que nuestro país tenga autonomía en temas de abastecimiento de energía. Hoy día estamos hablando de los combustibles, pero el día de mañana nosotros tenemos que propender a ser lo más autónomos posible en todo lo que es el abastecimiento energético, ya sea en el gas o en otro tipo de energía. Dicho eso, este fondo lo que hace es, cada vez que suben los precios internacionales, obviamente se dispara también el precio de nuestro país. Lo que nosotros vamos a hacer con este fondo es que se equipare a través de este fondo, que no todo sea cargarle la mano a los consumidores, sino que también el Estado pone un aporte. O sea, dicho en súper simple, para no enredar a la gente que está viendo, es eso, sino que el Estado también pone lo suyo. Ahora, hay cierta inquietud respecto de, claro, se estabiliza al alza, se estabiliza también a la baja, esa es la pregunta, porque efectivamente ahí puede haber una brusca alza y ahí el sistema va a estabilizar, pero los consumidores van a decir, ok, me estabiliza, pero la baja era mayor aún incluso, ¿no? ¿Es así o no es así? Bueno, sí, efectivamente esos son los problemas que han tenido anteriormente los fondos de estabilización de precio de combustible. Lo importante de este nuevo fondo es que efectivamente da cuenta de altas y bajas. No solamente que te estabiliza la alta, sino que también las bajas, que eso es muy importante sobre todo para todos. Claro, ¿y qué significa, por ejemplo, para quienes dependen, están en zonas que son aún más dependientes
de recursos energéticos, en este caso, por ejemplo, de los combustibles. Hablamos, solo por un ejemplo, de Magallanes, zonas extremas del sur del país. ¿Qué significa este proyecto? Hay algo que es brutal, Carlos. Yo sé que tú eres de la zona de Magallanes. Yo soy de la región de Valparaíso. En nuestras zonas, el combustible es mucho más caro. Por ejemplo, en mi zona, a pesar de que nosotros tenemos producción de energía, es mucho más caro. Y en Magallanes o en Antofagasta, que yo estuve días atrás, en todas las comunas que son más extremas, o incluso aquellas comunas o regiones que sufrimos el rigor de las externalidades negativas con respecto a extracción de minerales o de productos energéticos o de transporte, de este tipo de, ya vimos el derrame de petróleo que tuvimos en Quintero, o el transporte y las cosas que pasan, desgraciadamente eso no se traduce en compensaciones de carácter económico y tampoco se traduce en menor valor de los servicios en nuestras regiones. Una de las patas que trae el proyecto de descentralización, que ya fue entregado, que a nosotros nos entregaron, lo discutimos en el Senado hace un par de semanas, tiene tres aspectos: descentralización política, que es todo lo que es elección directa de intendente y todo lo que son las atribuciones del gobierno regional, descentralización administrativa, ¿cierto? Que es todo el traspaso de atribuciones y funciones desde los ministerios a las seremías, entre otras cosas, y descentralización económica. A mi juicio es la más importante, porque sin plata en las regiones no hacemos nada. Que ahí nos habla de todo esto que estamos hablando, compensaciones económicas, y nos habla también del pago de impuestos que queden en regiones y del pago de patentes. Porque claramente, claro, hay empresas enormes en Magallanes o en la región nuestra en Valparaíso, pero pagan sus patentes en la región metropolitana y por lo tanto no hay recursos en nuestras regiones en abundancia como para enfrentar estas nuevas atribuciones. Esta descentralización económica, a mi juicio, es la más importante porque trae también, da cuenta de impuestos que queden en regiones, externalidades negativas de estas empresas, que esa es una indicación que algunos de nosotros presentamos con discusión con ocasión de la reforma tributaria, claro, que yo la voté en contra, porque la verdad es que no nos pescaron ni embajada. No, eso hay una bancada regional que quedó algo insatisfecha con súper insatisfecha. Bueno, tanto así que yo voté en contra de la tributaria, porque la verdad es que ha generado además un montón de otros problemas, ¿no? En términos de, no solamente de la sensación del trabajo, de la empleabilidad, trabajos más precarios, los que primero sufren las consecuencias además son las mujeres. Las mujeres generalmente terminan teniendo trabajos más precarios y tienen más impacto social. Entonces, definitivamente todo lo que es descentralización tiene una correlación enorme con estos temas que nosotros estamos conversando, Carlos. Ya, pues senadora, hablemos de descentralización entonces. Usted estuvo en Antofagasta, donde están preocupados de diversos temas, entre ellos, por supuesto, temas que involucraron a la toma de decisiones que pide esta comisión asesora de la presidenta Bachelet en términos de descentralización. Y le quiero preguntar precisamente, y en términos amplios para ir luego detallando, ¿por qué se demoró tanto este proceso de descentralización en generar conciencia de que es necesaria? ¿Por qué tuvieron que pasar tantos gobiernos, entre ellos de la concertación y también de la actual oposición, un gobierno completo? ¿Por qué se demoró tanto? Yo tengo la impresión, Carlos, de varias cosas, pero la principal es que descentralizar o regionalizar es sinónimo de pérdida de poder, dispersión del poder. Y creo que en general a los gobiernos que están de turno les cuesta mucho entregar poder. ¿Le costó al gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo? A todos los gobiernos. O sea, yo creo que cuando te dicen, mira, los intendentes van a ser elegidos, todos opinan a lo mejor que es bueno, pero cuando ya están en el gobierno, como dicen, ¿por qué vamos a tener que nosotros deshacernos de una herramienta que es política? Yo creo que cada año se ha ido generando más masa crítica y creo además que las regiones han madurado políticamente, socialmente, no económicamente, por lo que hablábamos antes, y eso ha generado una presión más grande en sus representantes populares. Me explico más. Creo que en general en el mundo político, como es un tema de poder, hay mucha inseguridad. Entonces te dicen, no, es que el cambio al sistema electoral binominal, los críticos, lo que no usan un montón de artimañas o excusas para no apoyarlo. No, es que es un traje a la medida para la Concerta, dicen algunos de la Alianza. Los de la Concerta dicen, no, porque la Alianza queda sobre representada igual. ¿Saben qué más? Esto es
es un cambio de las reglas del juego total para la política. Nadie sabe cómo se va a comportar el electorado. Estamos con voto voluntario. ¿Y Amplitud está alineada en ese sentido? Absolutamente. Nosotros queremos que haya mucha incerteza en la política. Creemos que lo mejor que le puede pasar a nuestro país, Carlos, es que los bloques no sigan pensando que la gente es patrimonio de ellos o que son los dueños de un grupo de votos cautivos. La gente tiene sus propias aspiraciones y nosotros estamos convencidos que en la medida que nosotros tengamos mayor descentralización del poder, la gente es mucho más libre para tomar opiniones. Nosotros en Amplitud decimos libertad política, libertad económica y libertad personal. Y esas son las tres áreas de defensa de la libertad. Y por lo tanto creemos que hay sectores en la concertación, nueva mayoría, que creen que el Estado debe dirigirle la vida a las personas. ¿A qué colegio mandan sus hijos a estudiar? Entonces reventemos la educación subvencionada particular. ¿Qué música tienen que escuchar? ¿Qué contenidos tienen que ver en la televisión? ¿Qué comida pueden comer? ¿Comida chatarra, no chatarra? En fin. Y hay otro sector, que hay un sector al interior de la alianza, de amigos nuestros, no son muy amigos los que piensan así, pero que están ahí, que dicen no, la gente está siempre al precipicio de cometer errores, no saben conducir su vida, entonces le tienen miedo a las libertades personales, por eso votan en contra del acuerdo de vida en pareja, por eso están en contra de los temas mal llamados valores. Pero eso es un proteccionismo bien disfrazado, pues. Así es, algunos proteccionistas desde el Estado y otros proteccionistas desde el ámbito de las libertades personales. Bien conveniente el proteccionismo. Por eso, Carlos, no nos gusta ninguno de estos extremos. Nosotros pensamos que la gente tiene que tener buena educación pública, que también exista la educación privada, que haya un sistema docente que permita esta mixtura y que la gente en la medida que es más educada, que tiene mayor capacitación, mejor educación, puede tomar con mayor libertad sus propias decisiones, pero como adulto, si tú eres adulto para pagar los impuestos, ¿por qué no puedes decidir cómo vivías tu vida? Eso es al menos nosotros lo que pensamos en Amplitud. Ya, vamos a seguir conversando de estos temas que se relacionan con las regiones y también, por supuesto, con el desarrollo de los distintos territorios de nuestro país, cosas que importan, por supuesto, a quienes están viéndonos a esta hora. Vamos a hacer una pausa, estamos de vuelta enseguida. El Líder vuelve 1000 productos a 1000 pesos. Aprovecha las mejores marcas solo por 1000 pesos El Líder. Coca-Cola normal, light o cero, 2 litros. Nescafé Tradición, 50 gramos. Con precios bajos todos los días. La misma comunidad de La Higuera se ha dado cuenta de que con la ayuda de la plata hemos avanzado más. Hoy en día la plata es lo principal en una casa. La plata nos ha ayudado a renovar nuestras embarcaciones. No, se ha traído mucha alegría. A mí me gusta la plata. De regreso en esta conversación con la senadora Lili Pérez, acá en Portavoz Noticias, hemos hablado de descentralización, estábamos hablando antes de la pausa. Justamente quería preguntarle desde la vereda de la oposición, cómo se ha evaluado, en el caso de ustedes, de Amplitud, esta iniciativa de generar esta comisión de descentralización. Se aprueba la idea, obviamente hay un dejo de aprobación, pero en ese sentido, ¿las medidas que quiere impulsar el gobierno de Michelle Bachelet están siendo bien recibidas? Nos gustan mucho las medidas, ojalá se puedan impulsar y ojalá no prime, Carlos, la desconfianza. Ojalá no prime el oportunismo a ver cómo quedó cada uno, y la falta de ganas de competir, porque al final uno ve, es como cuando nosotros firmamos el acuerdo de Amplitud con el gobierno en junio, el cambio del sistema electoral que incluimos, entre otras cosas, limitar las reelecciones de los parlamentarios a 2 periodos, incluimos el financiamiento de la política, que estamos viendo con los escándalos recientes que es muy necesario, siempre ir modernizando las leyes. Y además incluimos, entre otras cosas, medidas de descentralización. Mira, esta comisión de descentralización estuvo gente fantástica al interior. Quisiera nombrar 3 que son de distintos espectros. Esteban Valenzuela, que fue diputado, primero fue el PPD, después se fue, creo que al PRO, fue alcalde, conoce harto estos temas. Juntos fuimos coautores del proyecto del año 2004, hace 10 años presentamos juntos para elección directa de intendente. Carlos Cantero, que fue senador, un hombre bastante claro en estos temas, es miembro nuestro de Amplitud y conoce mucho de regionalización y descentralización, y Enrich von Baer, que es un gran regionalista,
de la Araucanía y que conoce muchísimo de estas materias. Entonces, ahí tienes tres personalidades que son sumamente distintas, políticamente distintas, pero que enriquecieron mucho esta comisión. Nosotros tenemos mucha esperanza y esperamos sí que el gobierno se la juegue y no solamente diga que va a enviar estos proyectos, sino que los concrete a la brevedad. Ahora, hay consenso en algo respecto de la elección de intendentes, que es la idea central, digamos, en términos políticos. Hay un consenso respecto de que no se debe repetir el error de lo que ocurrió con los consejos regionales, con la elección directa, que se implementó durante el gobierno anterior, pero que efectivamente tuvo un error de diseño porque no se le entregaron atribuciones. Desde la oposición y en amplitud, existe consenso de que no se tiene que repetir ese error de elegir a los intendentes y después ver las atribuciones. Bueno, es muy importante, pero más que un error, yo te diría que siempre estuvo claro de que había que hacer modificaciones en sus atribuciones. Más que hablar de un error del gobierno anterior, yo diría que hubo un buen paso hacia adelante con la elección directa de los miembros del gobierno regional. Ahora el otro paso, la elección de intendente, yo te voy a dar un ejemplo cercano. O sea, pero, a ver, ahí los cores siguen estando sentados ahí sin poder saber qué hacer, digamos, en ese sentido. Por eso tienen que tener más recursos y tienen que tener más atribuciones, pero también tienen que tener no solamente más derechos, también más responsabilidades. O sea, nosotros consideramos que las inhabilidades tienen que aplicarse. No puede ser que hayan cores que a la vez son asesores de algunos municipios, porque al final eso es un conflicto de intereses. O sea, ya hay demasiados casos donde se han sabido de algunas cosas que no están bien hechas, digamos, y que dice relación con esa como doble función. Un core debe tener dedicación exclusiva al gobierno regional y para eso obviamente tienen que ver su tema de inhabilidad y de competencia. Mira, por ejemplo, en el caso del derrame en Quintero, que nosotros tuvimos hace como ya 20 días atrás, que fueron, ¿cuánto? 22.000 litros de petróleo, todavía está en espera el informe de la Armada, pero todo demuestra, Carlos, y yo le hice un reclamo formal al gobierno, al ministro Interior, fui a La Moneda, primero para pedir más plata para nuestro borde costero, cosa que nos fue bien. O sea, el gobierno ya anunció, se entregaron el jueves pasado en nuestra región el desglose de los 4.200 millones adicionales que se van a dar para Quintero y Puchuncaví. Yo pedí platas incluso adicionales y me dijeron que sí, y eso estuvo bien. Pero lo que yo reclamé es la falta de actitud del intendente. Porque lo que uno espera de un intendente frente a un caso como ese, o cualquier caso de esta naturaleza, es tener un intendente al frente que tome la bandera de la región y que haga lo que tiene que hacer. Pero en general tú ves que los intendentes, y no solamente el de nuestra región, de cualquier región, frente a casos de esta naturaleza, accidentes o negligencia, a mi juicio fue una negligencia, no un accidente. ¿Quién fue responsable del derrame? Bueno, el informe de la Armada tendrá que decirlo. Yo estoy con abogados viendo la posibilidad de hacer una demanda, incluso de carácter civil, porque al final las personas perjudicadas, que son no solamente los pescadores, sino que también el comercio. Nuestra borde costero vive de los servicios y del comercio, están tremendamente angustiados, porque además este derrame llegó, está instalado en Quintero, no tenemos claridad cuán profundo es la flora marina, también en Puchuncaví, pero también llegó a las costas de Zapallar en Cachagua, también una parte ¿cómo se llama? A Papudo. Entonces, al final, tú vas viendo que esto genera, estamos encima ya de las vacaciones, se nos va a pasar volando, entonces esto genera mucho problema en la gente que vive de los servicios, que es lo que más la gente hace en nuestra zona. Y ahí, claro, ahí me gustaría ver que todos los intendentes fueran mucho más empoderados. ¿Por qué? Porque a mi juicio los intendentes, las intendentas tienen que responder a los requerimientos de las regiones, no a las necesidades del gobierno de turno. Entonces, claro, un intendente que responde a los vecinos, a la gente de la región que te elige, tú tienes mucho más espaldas políticas para salir a actuar a que alguien que es designado como un funcionario más del gobierno. ¿Hay voluntad política de elegir a los intendentes directamente en el Congreso? A mí me preocupa, porque mira, salió este informe de descentralización, nosotros tuvimos una reunión en la quinta región, en la región de Valparaíso, con la gente de la comisión, mucho antes que se entregara, 3 semanas antes que se entregara formalmente el informe. Yo lo encontré fabuloso. Después hubo la cosa formal y la presidenta le entregaron a ella. Y yo he visto algunos coletazos, pero por ejemplo en el caso de los intendentes ya había al tiro
partidos, tanto de la oposición como del gobierno, que salieron al tiro a decir que no era muy conveniente hacer al tiro esta elección. ¿Quién, por ejemplo? Porque hemos entrevistado muchas voces nosotros. Sí, yo vi al presidente de Renovación Nacional decir que no le gustaba la idea de salir de inmediato a la elección, y también el presidente del Partido Socialista, y me llamó la atención, porque yo realmente creo que sería un gran avance para las regiones, desde el área de la descentralización política, tener intendentes que representen los intereses de las regiones. Ya, pero esta es una discusión que igual se viene dando hace hartos años, y usted, cuando era integrante de Renovación Nacional, ¿cómo se preveía esta Bueno, yo fui autora junto a Esteban Valenzuela el año 2004 del proyecto de ley para elección directa de intendente. Yo creo que es un tema que siempre ha tenido fricciones, por eso te digo... ¿En Renovación Nacional tenía fricciones en Pero más allá de Renovación... No, porque usted me estaba hablando del presidente... Sí, hay miembros de RN que seguramente están a favor también, y otros que no están a favor. Y yo creo que esto es transversal, Carlos, en todos los partidos. Bien, a propósito de Quintero, estábamos hablando recién de su zona, obviamente la zona que usted representa, el derrame en Quintero, que ha afectado enormemente, no había claridad de cuántos litros de crudo finalmente habían caído sobre el océano. Más allá de lo que ocurrió puntualmente, de lo que está pasando, hay la sensación de que Quintero, de que Puchuncaví son zonas de sacrificio. Son zonas que, en definitiva, por la extracción de recursos naturales, han debido enfrentar muchísimas emergencias ambientales. ¿Cómo vive la población en Quintero, en Puchuncaví, en esas zonas, esta realidad, de ser verdaderamente una zona de sacrificio? Mira, hay dos alcaldes nuevos allá, tanto en Puchuncaví como en Quintero, que hacen lo mejor que pueden. Y yo realmente trabajo mano a mano con ellos, con todos, pero con ellos especialmente los he ayudado a conseguir recursos, proyectos, en fin. Pero la verdad es que esto es una cuestión, Carlos, de larga data. Yo el año 2009, cuando llegué a trabajar en la región, llevé a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se hizo un informe negativo con respecto a la zona en términos de que había muchos más problemas del área salud, hay un hospital básico de nivel 4 de 4, o sea, lo más básico de lo básico, hay problemas de vialidad, que ya está autorizada la ruta FE30, que es une Quintero, Puchuncaví con Concón. O sea, se están haciendo avances, pero a mi juicio no son suficientes. Y aquí hay un tema, porque es el temor a las grandes empresas. Las grandes empresas, y hay empresas del Estado, ahí está Codelco, está ENAP, claro. Y hay otras empresas privadas. Yo te diría que sobre todo uno tiene que ponerle la vara muy alta a todas las empresas por igual. Pero cuando son del Estado, además, tenéis que ponerle más dientes. A todos por igual, pero mucho diente. ¿Por qué? Yo me acuerdo durante el gobierno del presidente Piñera, cuando el Ceremi de Salud, Yamet, quiso clausurar Codelco, oye, salieron todos, yo fui la única que salió a apoyarlo, el resto, todos, se lavaron las manos y no pudo hacerlo. Ahora de nuevo hay problemas con Codelco. Generalmente cada cierto tiempo hay problemas. Y una de las cosas que pasa, Carlos, y digamos las cosas con transparencia, es que estas grandes empresas son muy auspiciadoras de muchos programas de televisión abierta o de medios de comunicación escritos. Entonces al final, cada vez que uno dice estas cosas, yo las puedo decir en un canal como el de ustedes, o de repente en CNN o en TV Cable, pero la verdad es que en general yo te diría que estas empresas están muy protegidas porque tienen muchos bufetes de abogados, muy protegidas porque son empresas del gobierno, empresas muy grandes. Y hay algunas empresas, por supuesto, que hacen mucha labor social con la gente y ayudan, pero hay otras que regalan una ambulancia una vez al año para lavar imagen. Y hay otras grandes empresas privadas que también financian campañas políticas, ¿no? Y hay otras empresas privadas que financian campañas políticas. Entonces, la verdad es que cuando yo veo en la calle, yo veía en mi elección de senadora, o cuando uno ve de repente en cualquier lugar de Chile campañas millonarias, yo siempre sospecho y digo, ¿a quién defienden? ¿Qué intereses hay detrás de eso? ¿Con quién me estoy enfrentando en realidad? ¿Quién es mi competidor? ¿Con qué empresa estoy compitiendo? La verdad es que eso es así. Por eso, esto que ha salido de las campañas, el punto es la legalidad. Por eso cuando alguien insinuó, o algún medio de comunicación, o algunos políticos, que aquí había que hacer un gran acuerdo para como tapar esta situación, nosotros en Amplitud al Tiro dijimos por ningún motivo. O sea, nada que sea blanquear situaciones irregulares. Están las instituciones, está el Ministerio Público, está el Servicio de ¿La UDI intentó blanquear? Yo te diría, yo no se lo podría achacar a la UDI, porque aquí fueron como que salía como que habían movimientos de muchos, porque esto pareciera que es más transversal que solamente un grupo político.
a mí me gustaría que esto realmente se sepa la verdad con transparencia. Senadora, nos quedan breves minutos, pero tengo que hacer un último corte, así es que vamos a la pausa, estamos de vuelta. La misma comunidad de La Higuera se ha dado cuenta de que con la ayuda de la plata hemos avanzado más. Hoy en día la plata es lo principal en una casa. La plata nos ha ayudado a renovar nuestras embarcaciones. No, se ha traído mucha alegría. A mí me gusta la plata. Arcatel y sus 22 canales asociados a lo largo del país se unen en el primer noticiero verdaderamente nacional. Esta es una nueva forma de contar las noticias desde las regiones. De lunes a domingo por los 22 canales de Arcatel y por terra.cl, Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. El Líder vuelve 1000 productos a 1000 pesos. Aprovecha las mejores marcas solo por 1000 pesos. El Líder. Coca-Cola normal, light o cero, 2 litros. Papel higiénico Confort, 4 unidades. Con precios bajos todos los días. Últimos minutos de conversación con la senadora Lili Pérez acá en Portavoz Noticias. Hemos estado hablando de las regiones, hemos estado hablando de lo que afecta a Quintero también. A ver, usted viene de la zona de Quintero, precisamente donde hoy día los pescadores son parte de los más afectados con el derrame. Y en ese sentido también existe la certeza de que las leyes actuales para el ámbito de la pesca no son satisfactorias para los pescadores artesanales. Sienten una desprotección tremenda ellos. ¿Cómo usted vislumbra una salida o una solución en el corto plazo para pescadores que hoy día se ven arrasados prácticamente por la pesca industrial? A ver, yo creo que en la ley de pesca hubo artículos que yo los voté a favor y otros en contra. Yo no estuve muy alineada tampoco con el sector, ¿ah? Porque efectivamente creo que todavía hay lugares donde los pescadores todavía no están totalmente satisfechos con cuáles son sus áreas de manejo, ¿ah? Pero sí, en nuestra región nosotros logramos, durante el gobierno anterior, con los propios pescadores llegar a acuerdos y ayudarlos en esos acuerdos para tener mayores posibilidades en sus áreas de manejo. Dicho eso, Carlos, eso nunca es suficiente. Pero esto que está sucediendo en Quintero y que pasa en otros lugares de nuestro país donde también hay altas fuentes de contaminación, yo creo que da cuenta de una realidad de que los pescadores probablemente ya no pueden seguir pescando en algunos lugares. O sea, esto es como tapar el sol con un dedo y decir solamente se debe a la falta de áreas de manejo de la pesca. No, esto es mucho más profundo porque creo que todas estas comunas donde hay grandes niveles de contaminación está absolutamente contaminado todo. Y por lo tanto lo que tú pesques, lo que tú extraigas ahí va a estar contaminado. Y eso genera no solamente un problema para el pescador y su familia, sino también para las personas que tienen restaurante. O sea, es una cadena. Claro. Y yo creo que el gobierno que está de turno tiene que hacer grandes esfuerzos por buscar otras también alternativas y dar las posibilidades de capacitación en otros oficios también y de dar las compensaciones que corresponden, porque son comunas que efectivamente han sacrificado sus tierras. O sea, en Quintero la gente me cuenta que hace, no sé, 40 años sembraban algo y salía. Hoy día es como todo ceniza y son lugares muy bonitos, o sea, tienen mucho atractivo turístico desde el punto de vista de la morfología geográfica. Ahora, ¿es realmente posible cambiar la actividad económica a una familia que, por ejemplo, se ha dedicado 40 años a la pesca? Es muy difícil, pero yo creo que hay que ser realistas y hay que empezar a ver realmente algunas posibilidades con ellos mismos, cosas que ellos mismos sientan que es posible hacer, no que alguien venga a una autoridad y les imponga una situación que no corresponde. Yo creo que todo esto tiene que estar dentro de la libertad de las personas, pero se les tienen que dar todas las herramientas a esas personas para que ellos puedan reconvertirse, pero también teniendo un poquito de plata en el bolsillo. Senadora, a ver, nos quedan unos segundos nada más. Hemos estado hablando temas relacionados con la política y también, por supuesto, con lo que afecta a las comunidades en distintas zonas del país. Pero me gustaría preguntarle, para cerrar, ¿en qué posición hoy día está, con los meses ya de creación, Amplitud en el escenario político actual? Porque le hemos escuchado que usted apoya fervientemente varias políticas públicas del gobierno de Michelle Bachelet, pero además viene de un sector que es de oposición al gobierno actual. En ese sentido, ¿cómo se ubica? Nosotros, Carlos, desde el primer día acabamos de cumplir 9 meses. Para nosotros las mujeres como un parto, ¿ah? Amplitud es como tener un hijo.
y la verdad es que nosotros nos definimos como el centro político moderno, social y de ideas de la libertad. Defendemos la libertad económica, por eso estuvimos contra la tributaria, la libertad de las personas para que vivan su vida sin hacer daño a terceros y tomen sus decisiones, y la libertad también política. No le tenemos miedo a los cambios ni a las decisiones de las personas, pero obviamente somos oposición. En eso no tenemos dónde perdernos, pero una oposición también que entrega propuestas. Nosotros cada vez que nos oponemos a una iniciativa de este gobierno, nosotros entregamos propuestas alternativas. ¿Y en ese sentido se prevé una candidatura presidencial de amplitud? Nosotros nos encantaría tener, bueno, eso el tiempo lo dirá, pero nos encantaría tener una candidatura que represente nuestra opción política y nuestra generación política también. ¿Usted? La verdad es que, como diría el Chino Ríos, no estoy ni ahí. Muy bien, pues ojalá que haya estado ahí con las regiones como siempre. Eso sí, de todas maneras. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por esta oportunidad, yo les agradezco todo. Muy bien. Gracias. Y a ustedes gracias, por supuesto, por informarse con nosotros y conocer de las inquietudes de las regiones acá en Portavoz Noticias. Que esté muy bien. Líder, precios bajos todos los días. Presentó Portavoz Noticias.